Buenas noches, mis amores, para todos quienes se han conectado esta noche de junio, 5 de junio del 2026, en que los invité en el transcurso de la semana, les fui invitando a, a este nuevo encuentro con un tema muy importante que viene a complementar la masterclass anterior, en donde hablábamos de cómo el asombro, la capacidad del niño de vivir en el presente, influía tan tremendamente en su aprendizaje y en cómo podíamos nosotros, los adultos significativos, ser un aporte a sus vidas sin hacer la presión sobre estructuras que a nosotros, en los tiempos en que fuimos educados, tuvo sentido, porque era la forma. Sin embargo, los niños hoy día requieren de elementos que los motiven y con los cuales se sientan tan entusiasmados que quieran saber más y que no terminen sintiendo tedio por estar dentro de un aula. Es por esa razón que este tema de hoy día viene a coronar lo que pudimos ver en la masterclass pasada y que lo tomé de un libro que se llama Niño Espiritual. Es un libro que eh, nace en inglés de Lisa Miller, que es una psicóloga maravillosa, que ella por experiencia personal, se adentra desde lo cognitivo, se adentra en el mundo espiritual como la manera de poder vivir gregariamente. ¿Cómo puede el ser, desde su concepción de ser un ser personal, a la necesidad de la común unidad de la comunidad, en donde se sienta segura, seguro y a salvo, con un gran flujo de oxitocina, de serotonina, estos neurotransmisores maravillosos que nos ayudan a estar en sereno contentamiento y sentir confianza frente a lo que estamos haciendo y el lugar donde nos desarrollamos o desenvolvemos. Y la dopamina es suficiente para sentirnos motivados. Es por esa razón que me entusiasmó tanto este libro que quise compartírselos. Y para hacer una introducción respecto de él, vamos a ver un video que, utilizando la tecnología maravillosa que hoy día existe, se realizó este video que dura alrededor de 8 minutos y que nos permite introducirnos dentro de la temática que aborda Lisa Miller en su libro El niño espiritual, el cual también se los voy a entregar en PDF, porque gracias a María Cecilia podemos tenerlo, porque ella es quien me lo entregó a mí. Ya, así es que voy a compartir la pantalla y está aquí. Voy a dejar esto allá arriba. Y voy a cerrar esto. Y eso.
Hola a todos. Hoy vamos a ir directo al grano con un análisis fascinante que saca a la luz un cimiento para la salud mental en la infancia que, increíblemente, está probado por la ciencia, pero ha sido casi totalmente ignorado. Muchas veces creemos que ya tenemos todas las piezas del rompecabezas de cómo nos desarrollamos los seres humanos, pero la información que vamos a desglosar hoy propone un cambio de perspectiva, la verdad, súper radical. Pensemos en esta pregunta por un segundo. Esto prepara el escenario para una revelación que podría darle una vuelta completa a cómo la sociedad aborda el desarrollo infantil. Llevamos décadas enfocándonos a tope en qué tan inteligentes son los niños en la escuela o que también manejan sus emociones del día a día. Pero, ¿y si resulta que la herramienta más poderosa de todas se nos ha pasado por alto? Nos surge esta necesidad urgente de replantear nuestras prioridades si de verdad queremos garantizar el bienestar a largo plazo de las nuevas generaciones. Y ojo, esto no es solo una teoría de la nada. Todo este fascinante cambio de paradigma viene del trabajo súper riguroso de la doctora Lisa Miller, una destacada psicóloga clínica en la Universidad de Columbia. Su laboratorio literalmente ha publicado docenas de artículos y está liderando un movimiento científico innovador para demostrar que esta capacidad humana es un hecho comprobado, no solo una bonita anécdota. Imaginen cómo los conceptos psicológicos que más han cambiado el juego, como la inteligencia emocional o la psicología positiva, transformaron desde las raíces nuestras escuelas y la forma de criar. Bueno, ahora la investigación nos está diciendo, oigan, tenemos que añadir un nuevo y gigantesco pilar a esta lista, y ese pilar es la espiritualidad natural. Pero a ver, ¿qué es exactamente? La espiritualidad natural no es simplemente una opinión de alguien o una moda pasajera. Es una capacidad humana súper concreta. Es un patrimonio biológico y una brújula interna que, tal cual como el coeficiente intelectual, ya viene instalada de fábrica en todos nosotros. Y cuando se nutre, los datos muestran que se relaciona directamente con la prosperidad, la resiliencia y la felicidad para toda la vida. Número 1. La ciencia separa la espiritualidad de la religión. Para entender esto, hay un estudio histórico del psiquiatra Kenneth Kendler con casi 2.000 adultos que comprobó algo alucinante. Estamos hablando de experiencias psicológicas completamente distintas. O sea, la espiritualidad es esa sensación viva, esa brújula personal y orientación diaria, mientras que la religión es más bien un conjunto específico de creencias y reglas que se comparten en comunidad. Toda esta evidencia clínica nos demuestra que, aunque obviamente ambas cosas pueden ir de la mano de una manera hermosa, tener una espiritualidad súper profunda puede existir de forma totalmente independiente a pertenecer a una religión. Hay personas súper espirituales dentro de todas las tradiciones del mundo, y también las hay entre quienes no se identifican con ninguna en absoluto. 2. Un escudo contra la crisis. Aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. Fomentar este desarrollo espiritual no es solo para sentirnos bien un rato. La ciencia nos dice que reduce drásticamente el riesgo de caer en depresión, sufrir emocionalmente y meterse en comportamientos de alto riesgo. Funciona literalmente como un escudo. Es el principio central que organiza nuestra vida interior y empuja a los jóvenes a convertirse en adultos súper resilientes. Y ya hay un dato súper revelador de las revistas de psiquiatría. Memorizar reglas de memoria o seguir tradiciones sin realmente sentirlas o tener una conexión personal simplemente no nos da esos inmensos beneficios protectores de una verdadera sintonía espiritual. Es esa lección personal genuina lo que de verdad aporta significado y protección real. 3. El imperativo biológico. A diferencia de aprender a hablar o pensar, cosas que vamos armando poquito a poco, la investigación nos dice algo increíble. Los niños pequeños ya nacen con su antena espiritual completamente lista. Es un diseño maestro de la naturaleza para prepararlos para todas las locuras y exigencias que la vida les va a lanzar en las próximas décadas. Todos sabemos que la adolescencia puede ser un torbellino, ¿verdad? Pues resulta que no es solo una etapa de rebeldía o cambios físicos. La investigación nos dice que es un viaje biológico universal de despertar espiritual. Hay toneladas de evidencia genética y clínica en todo el mundo que confirma que esta fase de hacernos las grandes preguntas de la vida es absolutamente indispensable. 4. ¿Por qué los cuidadores guardan silencio? Bueno, fíjense en esta frase porque seguramente muchos se sentirán identificados. Hay mucha empatía hacia los adultos de hoy.
Muchos crecieron sin una base espiritual o simplemente no tienen todas las respuestas del universo resueltas. Y eso genera un miedo enorme a la hora de guiar a los más pequeños en su curiosidad. Es un mejor no digo nada para no regarla. Y luego está el clásico miedo a lavarles el cerebro, que es súper válido y muy común. Pero la ciencia nos alerta de un riesgo escondido aquí. Si evitamos por completo hablar de estos temas para mantenernos neutrales, sutilmente les estamos diciendo a los niños que su vida interior, sus preguntas profundas no importan o que ni siquiera son reales. Y evadir eso descarrila por completo un proceso de desarrollo crucial. Y es que vivimos en un choque cultural súper evidente, ¿no creen? Andamos obsesionados con llenar currículums desde chiquitos, buscando la mejor escuela, los mejores logros, teniendo la agenda a reventar. Y toda esta saturación hace que el desarrollo de esa brújula espiritual, que paradójicamente es la que nos dará más resiliencia, se quede trágicamente abandonada en el asiento trasero. 5. Nutriendo al niño espiritual. Entonces, la buena noticia es que todos podemos fomentar este crecimiento, sin ser expertos. El secreto está en 3 pasos súper sencillos. Primero, reconocer que los niños ya traen esto de fábrica. Segundo, dejar que pregunten libremente sin juzgarlos. Y tercero, apuntarnos al viaje con ellos. Se trata de darles espacio, validar esas preguntas existenciales y acompañarlos sin apagarles la chispa del asombro. Y aquí hay un detalle científico hermosísimo. Esa necesidad que tienen los niños de explorar muchas veces choca exactamente con una etapa donde los adultos también nos estamos replanteando cosas. La curiosidad de un niño puede ser como una chispa que enciende de nuevo nuestro propio proceso de descubrimiento, haciendo que acompañarlos sea, la verdad, una experiencia súper sanadora para ambas partes. Lo que nos deja con una pregunta gigante al final de todo este análisis. ¿Cómo vamos a apoyar la curiosidad de la próxima generación para que de verdad alcancen su máximo potencial? Si aceptamos que la espiritualidad natural es una herramienta científica brutal para la salud mental, se nos abre la puerta para cambiar todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo humano. Es una invitación directa a cuidar de nuestra vida interior con la mismísima pasión que le ponemos a buscar el éxito allá afuera. Sin duda, una revelación que cambia las reglas del juego. Interesante, ¿no? Un tema tremendo de grande. Realmente a mí me encantó. Sentí que tenemos un, no me gusta utilizar la palabra obligación. Sin embargo, tenemos en nuestras manos una información que necesitamos compartirla con los padres para poder que ellos comprendan lo trascendente que es el nutrir sus niños de esa guía interior, de hacerse uno o una con la brújula de uno y la del niño y validarlo en quién es. Y si bien es cierto, es muy importante el desarrollo cognitivo en diversas áreas, cada vez nos damos cuenta que la inteligencia emocional y espiritual son trascendentes para poder vibrar en una frecuencia más elevada. Así hemos visto que lo que hemos visto respecto a lo llamado ascensión tiene que ver con adentrarnos a encontrar el propósito de este estar en esta vida. Tiene que ver en cómo poder conectarnos
con el ser que somos, con esa maravilla que es nuestra espiritualidad y cómo compartirnos con el otro. Es por esa razón que para mí es muy importante compartirle este tema. Así que me voy con la próxima parte. Voy a volver a compartir la pantalla. Y aquí sí nos vamos. Pantalla completa. Ay, y ahí vamos. Si nosotros nos damos cuenta, vemos ahí en esa imagen a un niño tan sobrecargado y más aún está sobre una caminadora, lo cual significa que tiene que ir y hacerlo de manera continua, en donde lo cronológico es lo sustancial, en donde los logros son lo trascendente. Esta A más, bueno, es un libro que está escrito en inglés y A más es una nota 7. Este es un trofeo, ganar competencias. Acá, tener una agenda muy, muy llena de elementos, cursos y actividades que hagan que mi ser tenga éxito académico. Cuando este costo lo paga el niño, porque es él al que los padres con tanto ahínco le llenan su agenda porque él no lo hace, él es chiquito. Estamos hablando de niños pequeños. Ello lleva a que si bien es cierto, hay un tremendo desgaste tanto en lo económico de parte de los padres, tanto en lo emocional, tanto en el nivel de estrés, en lo que requiere la salud de ese niño, de esos padres, en esta tremenda competencia en la que los niños son expuestos desde tan temprana edad. Y el resultado, como lo sabemos, son tasas tremendamente alarmantes de niños con sufrimiento emocional, con cuadros ansiosos, conductas disruptivas, niños oposicionistas desafiantes, niños con una inmensa problemática respecto de poder estar quieto en el aula. Y todo ello guarda relación en que hay situaciones que los aspectos genéticos de ese niño no son los que están marcando problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, problemas emocionales y de comportamiento severo, sino que es la epigenética, es decir, todo lo que está en el mundo relacional del niño, el que lo hace llegar a situaciones de sufrimiento emocional, mental, espiritual, relacional tan severo, porque hemos ignorado el ingrediente más importante para su prosperidad, para su logro, su encontrar la razón
de esta vida a largo plazo. Y eso es la espiritualidad natural, en donde la espiritualidad natural no es este concepto de New Age esotérico que viene desde lo abstracto y que muchas personas no lo entienden y lo asocian con la religión. No es eso, porque es un concepto de la ciencia, es un concepto que viene desde el interior del ser, con un sentido interno, de una relación viva dentro de sí con el poder de estar conectado a un ser superior que es amoroso y que le guía, ya sea llamado Dios, ya sea llamado Gran Espíritu, ya sea llamado la naturaleza o el universo, como le quieran llamar. La energía que creó absolutamente todo, incluido la maravillosa estructura de nuestro templo donde mora nuestra alma. Y ese es un imperativo biológico. ¿Por qué razón? Porque los niños cuando nacemos lo hacemos con fluidez en esta dimensión, en la espiritualidad natural, al igual que nacemos con la capacidad para desarrollarnos física o cognitivamente. Y como colorario, dice la espiritualidad natural, es una capacidad biológica innata, no aprendida, innata, esencial para el florecimiento humano integral. Si no, fíjense ustedes cómo el bebé apenas nace y se siente seguro cerca de su madre, chorrea oxitocina, se siente seguro. La oxitocina es el neurotransmisor de la seguridad y del el sentirse conectado. Y más aún, la expresión del amor, de ello nos habla la oxitocina. Y de hecho, la medicina tradicional china y el recorrido de los meridianos habla de que de la trascendencia de la expresión del neurotransmisor oxitocina en la vida gregaria del ser humano. Y es esa la razón en donde está anclado el que el ser humano necesita el grupo para vivir, para segregar esta hormona, este neurotransmisor de la seguridad y la confianza. Ella nos lleva desde el amor, la compasión, la misericordia, nos lleva a el altruismo, que es la máxima capacidad del humano de ser un humano egresado de esta humanidad donde hace el bien. Por lo tanto, ya la medicina tradicional china, tanto tiempo antigua, ya lo decía, no es nada nuevo. Para nuestro mundo occidental, no es de tan larga data, porque Lisa Miller hace esta investigación a pesar que Stephen Porges y su esposa, cuando hace la investigación de la teoría polivagal y su esposa, la investigación de la importancia de la oxitocina en, el, en este ensamble con la teoría polivagal del sistema nervioso autónomo, de cómo ellos nos llevan a la máxima evolución. ¿Se dan cuenta? Es por eso entonces que
nosotros necesitamos entender de que traemos esto innatamente con nosotros y se comienza a desplegar apenas hacemos el attachment, el acoplamiento con nuestra madre, con nuestra figura significativa, en donde al ser mecidos nos sentimos seguros. ¿Cuántas veces un bebé de pocos días, de pocas semanas, de pocos meses, siente la tristeza de su madre y a través de sus neuronas espejo es capaz de sentir y entristecerse por la tristeza de mamá? Y eso es innato. Por eso es que es tan trascendente. Y por eso es que es de fundamental importancia que esto lo compartamos con los padres de los niños que atendemos, que lo compartamos en las escuelas, lo compartamos en los CESFAMs, lo compartamos en todo lugar donde podamos, porque es muy importante. Hoy en día, sobre todo, en donde nuestro país es uno de los países con la más baja natalidad. ¿Por qué? Porque dejamos de sentir que necesitábamos ser gregarios. Dejamos de sentir que el otro me importa y nos quedamos con que solamente este elemento me hace ser sociable. Sin embargo, es tan complejo para mí el hacerme en grupo, en una grupalidad. Necesitamos encontrarnos con la fuerza de nuestra espiritualidad natural. ¿Y cuál es la diferencia entre la espiritualidad natural y la religión? Este término espiritualidad natural se define como esa facultad humana innata y biológicamente preparada y programada para la conexión con los demás seres y también con el conocimiento y la experiencia trascendente para nuestra vida. El poder ir tomando el aprendizaje que la vida nos va ofreciendo. Y ello se manifiesta como un sentido interno de esta relación viva con ese poder superior, ya sea Dios, la naturaleza, el espíritu o el universo, que nos ofrece esa energía vital, amorosa, cálida, desde el interior de nuestro ser y que al mismo tiempo nos guía, como si fuese una estrella en el cielo. Según las fuentes estudiadas, los niños nacemos con esta fluidez muy plena en la dimensión donde llegamos, a la vida que llegamos, lo que la convierte en un derecho de nacimiento fundamental para la constitución humana. La traemos con nosotros y somos los padres, los encargados de poder potenciar este aspecto genético que traemos y ofrecer una epigenética, es decir, todo el ambiente que va a potenciar este aspecto genuino de cuando nacemos. Porque la ciencia en realidad identifica diferencias tremendamente claritas entre la espiritualidad natural y la religión, porque la espiritualidad natural es de origen biológico frente a socialización. La espiritualidad natural es hereditaria e innata con una contribución genética de más o menos el 29%. La religión es un concepto socializado, aprendido a través del entorno familiar y comunitario donde nosotros nos desarrollamos, donde están las creencias,
religiosas que nos inculcan nuestra familia y nuestros ancestros y el lugar donde nosotros crecemos. Y es aquí donde los estudios demuestran que no existe una contribución genética en la elección de una denominación religiosa. No lo hay. O en la adhesión a un credo específico. Esto depende exclusivamente del entorno, es decir, de la epigenética, lo externo. Ahora, si comparamos la relación personal frente a la adhesión externa, podemos decir que la espiritualidad se centra en algo interno y personal nuestro, con lo trascendente, mientras que la religión es una adhesión a un dogma y a un conjunto de creencias organizadas en un sistema religioso. Y las investigaciones nos muestran que la adhesión rígida a un credo, sin una relación personal interior sagrada, no ofrece los mismos beneficios protectores para la salud mental que lo que ofrece la espiritualidad natural. Y no es que esto esté en contra de tener una religión, sino que la fuerza que tiene la espiritualidad natural unida a la religión es muy potente y le da al ser la capacidad de poder sentir seguridad y despliegue de la oxitocina. Ahora, hablemos de la facultad frente al lenguaje. Si nosotros hablamos de espiritualidad como la capacidad inherente a percibir lo sagrado, ¿cuántas veces el niño, el bebé, se queda arrobado mirando las hojas de los árboles, cómo se mueven? Y si ya está balbuceando, va no solamente a tener un rostro extasiado, sino que al mismo tiempo va a decir, maravilloso, y se siente muy bien su energía, cómo vibra en contacto con lo natural. Mientras que la religión actúa como el lenguaje, una hoja de ruta o un mapa cultural que permite dar nombre y forma a esa experiencia trascendente. Ahora, al mismo tiempo, la independencia tiene que ver con que, aunque a menudo coexisten ambas, estas dos fuerzas tan poderosas, la espiritualidad natural y la religión, la espiritualidad natural puede existir de manera totalmente independiente de la religión. De hecho, culturas antiguas que se inclinaban y amaban y respetaban profundamente la naturaleza, ellos no tenían una religión, sino que consagraban todo a los cuatro elementos. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y una persona puede encontrar esta conexión espiritual profunda en la naturaleza sin participar jamás de una estructura religiosa de manera formalizada. Y podemos concluir entonces que la religión no crea la trascendencia en las personas, sino que conecta, escuchen bien, conecta, la religión conecta con la trascendencia natural, ya que forma parte de la dotación biológica que tiene cada ser humano que llega a la vida. Por lo tanto, la espiritualidad natural sería, bien dicho, el núcleo organizador de la vida interior del ser, mientras que las religiones proporcionan el contexto y los rituales para cultivar y
expresar esa facultad innata del humano. ¿Te das cuenta qué hermoso es? Ahora, preguntémonos cómo se manifiesta la espiritualidad innata en los niños. Se manifiesta como una facultad biológica programada para el conocimiento, para la relación y para la experiencia que es trascendente. Porque a diferencia de otras capacidades, como lo son el lenguaje, el desarrollo del habla o el aprendizaje cognitivo, la espiritualidad comienza completa y plenamente expresada desde el nacimiento. Yo no tengo que aprender a manifestar, a aprender a ser espiritualidad, a ser espiritual. No, yo nazco espiritual. Nazco con esa capacidad trascendente dentro de mí, de conexión con lo elevado, porque estoy plenamente conectada con la fuente de donde proviene la energía vital que me habita. Ahora, según las fuentes en las que este libro está escrito y según todas las demás fuentes existentes que hablan de esta temática, esta facultad biológica de espiritualidad innata se manifiesta a través de varias dimensiones, siendo la más trascendente la conexión con el universo vivo. ¿Y a qué se refiere con eso? Los niños innatamente tienen una sintonía natural con todo el mundo que les rodea y todo el mundo que les rodea a ellos los asombra, los maravilla y buscan las instancias de estar en contacto y buscando y aprendiendo y conociendo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Como dice ahí el texto, desde una mariposa a un cielo estrellado. Y ello es mucho antes de aprender a hablar y mucho antes de culturizarse o tener aprendizajes cognitivos. Lo otro, ello es el asombro y el deleite, ¿cierto? El sentir esa maravilla. Ahora, la relación con los animales. Los niños ven a los animales como sus pares, como sus almitas gemelas o sus amigos reales, reconociendo de manera intuitiva su capacidad de acción y los sentimientos de ese animalito. Y también el cómo ellos se sintonizan y sincronizan sensorialmente, experimentando la vida de una forma luminosa. Y luminosa significa sentir el latido del cosmos. Mi toroide con el resto de los toroides de los demás seres vivos que estamos en el universo. Y somos una unidad con todo lo existente. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es? El otro elemento importantísimo es el conocimiento del corazón. El conocimiento del corazón está relacionado con la empatía unitiva, porque cuando nosotros tenemos la capacidad de usar este cerebro que está aquí en nuestro corazón y amamos a este yo que estaba acá en el tercer chakra y que trascendió y entró al cuarto chakra, amándose, abre sus 7 puertas a amar. Cada una de esas puertas con un trabajo trascendente. Y las abre todas. Y desde ahí se conecta con todo lo demás y con todos los demás seres. Y esa
Y ello se manifiesta como una tremenda sabiduría intuitiva que le lleva a la empatía profunda. Y el niño no tiene que aprender a ser empático, no tiene que ser entrenado, porque ellos sienten el sufrimiento ajeno, como les decía delante. ¿Cuántas veces un niño pequeño, muy pequeñito, va a consolar a otro que está llorando, o va a ayudar a uno que se ha caído, o va a tomar las piernas de mamá porque siente a mamá que está llorando, o ve a su hermana, a su hermano? Y ellos lo hacen de una manera espontánea. ¿Por qué? Porque esto es innato. Esa sabiduría es innata en uno. ¿M? Percibe la angustia de los otros y le motiva brindarse para aliviarle. Incluso los bebés tienen esa característica. ¿Cuántas veces el bebé se acurruca en mamá cuando mamá está triste? Ahora, ellos a través de sus acciones, pequeñas, grandes acciones de cuando somos tan chiquitos, percibimos la sacralidad, reconocemos lo que es sagrado, tanto en las personas como en los momentos cotidianos, tratando a los demás como almas, en lugar de seres que están observando, maravillados, como es la aparición del sol, el ver los rayos, cuando el sol se refleja en una ventana y se forma un, un destello de diferentes tonos de color. Ese sentir del niño de arrobamiento está expresando lo maravillado que se siente al sentir el alma de la naturaleza y de la expresión de los cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y cómo el niño pequeño lo siente, como cuando está con una patita dentro del agua corriente, cómo siente el alma del agua desplazándose. Por otro lado, tenemos la afinidad que siente por el ritual y por la oración. A los niños les gusta muchísimo tener rituales, ese amor natural que se despliega desde dentro de ellos y que los deleita en la música, en los cantos y en las ceremonias. No necesitan aprender el cómo de la interacción espiritual. La oración simplemente da voz a una conexión que ya experimentan de una forma directa y fluida dentro de ellos, que no necesita de estructura para manifestarse. Y es por eso que con todos esos elementos tiene su brújula interna o su eje del alma desarrollándose confiadamente dentro de su ser y que le orienta hacia la verdad y hacia los valores espirituales. ¿Por qué? Porque es esa brújula espiritual, ese anclaje del alma que nos marca la fuente y nos marca el estar presente en la vida, anclados a nuestra madre Gaia. Ella nos permite discernir la hipocresía. ¿Y qué significa discernir la hipocresía? Los niños podemos, cuando somos muy chiquitos, detectar, percibir prejuicios
de las actitudes de los adultos y actuar ellos según su propio sentido de lo correcto. Y en muchas ocasiones lo hemos podido vivenciar y también buscar la acción que es la correcta. Es un anhelo interno, grande, potente, de ser útil, de compartir y contribuir al bienestar de otras personas que están alrededor. Entonces, si nosotros tomamos estos elementos en donde también el conocimiento trascendente y simbólico está completamente integrado, tanto en lo que el niño puede ver como en lo que es invisible y solo vibra. Porque cuando somos pequeños, el mundo invisible se despliega tremendamente para nosotros. Nosotros cuando somos niños asumimos con naturalidad la existencia de un reino que no es material o la continuidad del espíritu tras la muerte. Y eso es así, es un hecho, se manifiesta tremendamente de manera frecuente a través de los sueños vívidos que tienen ellos, experiencias místicas también o conocimientos especiales que ellos consideran parte de su realidad cotidiana. Y esto, todos los que somos padres lo hemos podido vivenciar de parte de nuestros niños y que se va perdiendo a medida que nos amaestran en el arte de amar. Es decir, nos amaestran en qué no es y nos brindan una forma solamente visible de cómo son las cosas. Ahora, este sexto punto con el que se culmina este, este manifiesto de la espiritualidad innata de los niños, requiere que la familia sea un campo de amor. Porque nosotros cuando somos pequeños percibimos el vínculo con nuestros padres como una tremenda extensión de nuestra relación con lo trascendente. Ese amor incondicional que proviene de mamá y de papá actúa como el primer embajador de un universo que se despliega para él de manera amorosa, permitiendo de esa manera que la espiritualidad del niño florezca en un entorno que lo sienta seguro y trascendentemente compartido. Y la oxitocina llena y rebalsa este ser que se maravilla de estar en esta vida. Ahora, ¿de qué manera esta maravillosa espiritualidad ayuda a los niños a ser empáticos? Lo primero que todo es que al, al ayudar la espiritualidad a los niños a desarrollar la empatía, que es lo que recién vimos, al actuar como la base de su conocimiento del corazón, que es una sabiduría completamente intuitiva, que integra el intelecto con el amor sentido por los demás. Es decir, cuando hablo de que integra el intelecto con el amor, es porque aquí fluye un flujo de ida y de vuelta, en donde lo que siento aquí lo valido con mi eh, intelecto, con mi mente, ¿sí? Y esta facultad espiritual permite a los niños experimentar lo que se llama la empatía unitiva, es decir, ese estado natural en el que perciben
el sufrimiento ajeno directamente como propio, sin la distancia de solo estar observando analíticamente. ¿Y cómo se desarrolla este mecanismo? Primero que nada, se desarrolla porque hay un fundamento biológico. Nosotros, cuando somos chiquitos, estamos programados biológicamente para sentir compasión por el ser que sufre a través del sistema de nuestras neuronas espejo. Recuerden que las neuronas espejo son aquellas neuronas que nos hacen vernos como si a nosotros nos estuviese ocurriendo y sentimos como el otro está sintiendo, ¿sí? Por lo tanto, al sentir la compasión a través de las neuronas espejos y la oxitocina, que facilita el vínculo y la sintonía emocional, hace propicio que podamos desarrollar a cabalidad esta, esta unión, esta inteligencia interpersonal, que es la empatía, tanto con los seres humanos como con los animales. Cuando somos chiquitos, podemos sentir nuestras mascotas y nuestras mascotas sentirnos a nosotros. Y somos una dupla tan maravillosa, al igual que cuando un adulto se entrega a estar presente en la vida de un niño. Por otro lado, tenemos la percepción de la sacralidad, en donde la espiritualidad natural permite que el niño vea a las personas como almas sobre la tierra, en lugar de etiquetarles por lo que hacen o por su desempeño. Porque en realidad los niños que están espiritualmente sintonizados con la espiritualidad reconocen el valor intrínseco, inherente que ese humano a quien está viendo tiene y ve y siente la luz en el espíritu de cada ser que está cerca de él. Por lo tanto, también tiene una enorme conexión con el universo vivo. Y esta empatía infantil se expande mucho más allá de lo humano hacia el mundo natural, porque los niños no solamente ven a los demás como eh, almas gemelas o almas en la tierra, sino que también lo sienten lo mismo por los animales y por los maestros, lo que a ellos les ayuda mucho a poder comprender que todos los seres vivos forman parte de esta unidad sagrada, que es el universo, uno, un universo en donde todos somos uno. Y también está el desarrollo de la acción correcta. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que esa espiritualidad innata que nosotros traemos transforma la empatía pasiva en una agencia espiritual. ¿Y qué significa transformarla en una agencia espiritual? Ella motiva a los niños a ser generosos, a ser útiles para su prójimo de manera completamente espontánea. Y ese impulso los lleva a co-crear una cultura del amor en todo su entorno, donde la amabilidad y el resguardo y la protección de los que son vulnerables se vuelve un estándar en su conducta y comportamiento. Y de ahí también viene la resiliencia social, que guarda relación con esa brújula espiritualidad sólida que está dentro y que me marca la ruta
de mi tubo de luz y que me ayuda a navegar a través de situaciones sociales complejas, permitiéndome discernir la injusticia o el prejuicio de las figuras significativas grandes, adultas, y actuar según mi sentido intuitivo de lo que es correcto. ¿Se dan cuenta lo grandioso que eso es? Y ya les explicaba delante. Sin embargo, vuelvo a mencionarse, a demostrar, a decirles que se demuestra en investigaciones que incluso los bebés poseen una motivación innata para aliviar el dolor del otro, lo que confirma que la compasión y el cuidado son imperativos biológicos y espirituales presentes desde el nacimiento. Y al apoyar esta dimensión, los padres aseguran que ese niño no pierda esta maravillosa conexión visceral de su mundo autónomo y puede integrarla con una empatía cognitiva más madura a medida que él va creciendo. El niño no lo puede hacer solo a medida que transcurre su vida. Si no tiene la epigenética favorable que le ayude a consolidar todo lo que trae como bagaje a esta vida. Es importante lo que les decía delante, tenerlo en cuenta acerca de cómo el sistema nervioso autónomo, fíjense que el sistema nervioso autónomo es el más primitivo y al mismo tiempo el más evolu- evolutivo y evolucionado de nuestro ser, porque es el sistema nervioso autónomo el que nos conecta y es el sistema nervioso autónomo el que nos pone en guardia y es el sistema nervioso autónomo el que nos hace entrar en hibernación para poder recuperar la energía. No lo hacemos con la mente, lo hacemos con la inteligencia interna de nuestras fascias, de nuestro sistema nervioso autónomo a través del nervio vago. Por eso es que la teoría polivagal es tan trascendente. En los estudios de Susan, la esposa de Stephen Porges, ella estudió todo su tiempo como científica, estudió el papel de la oxitocina en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y lo estudió dándose cuenta. Y si me recuerdan, tengo los papers de cuando estudié con ellos dos, que son los más grandes exponentes mundiales referente a todo el proceso evolutivo del ser humano respecto a la medicina tradicional china, a los meridianos de acupuntura y al sistema nervioso autónomo. Se demuestra que la evolución del sistema nervioso autónomo a través de la segregación de la oxitocina permite al ser humano ser gregario, permite que tenga la seguridad y la confianza para estar con los demás y le lleva a la conexión espiritual para llegar hasta el altruismo. Así que recuérdenmelo porque quiero entregárselos para que ustedes los lean. Me da la impresión que los tengo en español, porque ese curso lo tomé eh, online en Estados Unidos y están en inglés y bueno, hoy en día podemos además traducirlo. Ahora, ¿qué papel juega la madre, el padre, los seres significativos en la vida de el desarrollo espiritual de sus hijos al apoyarlos? ¿Qué ocurre cuando los padres los apoyan en su desarrollo espiritual? Ellos son los embajadores
espirituales. Ese es el papel fundamental que desempeñamos los padres con nuestros hijos, siendo nosotros los guías que introducimos a nuestros hijos a una vida en sintonía con la trascendencia. Y para apoyar ese desarrollo es importantísimo reconocer que siendo la espiritualidad una facultad biológica innata, requiere apoyo y estímulo para poder florecer y no erosionarse en una cultura materialista. Eso es fundamental, fundamental. Si nosotros nos desconectamos de esa alma que está con todo su potencial en esta vida, si nosotros le cerramos la puerta y solamente nos conectamos a entregar lo material, ese niño no va a poder desarrollar estas facultades maravillosas que trae consigo, que son el regalo divino más grande que el humano puede tener. Ahora, ¿cómo pueden los padres fomentar esta dimensión? Primero que nada, y lo más trascendente es brindar amor incondicional, porque es este amor incondicional la forma de crianza espiritual que el niño necesita, porque cuando él experiencia el afecto de parte de sus papás, lo siente como la encarnación del amor universal o el amor de Dios, el amor que proviene de la fuente, porque es su vínculo seguro, afectuoso, y que le permite a ese pequeño que quede impreso en él esos atributos de bondad en su percepción del poder superior, de lo trascendente. Aquí hay un otro punto crucial y muy importante, que es cultivar el guiño, en inglés, the nod. Y este guiño es como decir, los dos somos iguales, chócale. Aquí, yo contigo, yo siento igual. Por eso es que cultivar la espiritualidad compartida, que es este guiño o de nod, asentir, que es la traducción del inglés, el asentimiento, es decir, el padre asiente, dice sí, yo también, como la transmisión intergeneracional del árbol genealógico, la transmisión de la espiritualidad que ocurre cuando los padres y los hijos comparten esta misma sensibilidad o la practican. Porque esta espiritualidad compartida se transforma en el factor protector más potente contra un sistema inmune que se trastoca y entra en proceso de desarticulación de la defensa del ser y se expone a enfermedades como la depresión, por nombrar una. La depresión, la fibromialgia, la fatiga crónica. Esta espiritualidad compartida le ofrece al ser, escuchen bien esto, una protección superior al 80% en la continuidad de su vida cuando se transforme en un adolescente. Esto yo también lo siento así, padres, hijitos, pequeños. Aquí estoy, yo también siento como tú y te abrazo y somos uno y compartimos esta espiritualidad, ambos. Y ahí crean un campo de amor. Así los padres pueden establecer un campo de amor, creando así un espacio relacional
donde se vive y se practica de manera habitual la espiritualidad. Y este campo se fortalece cuando se involucra a la familia extendida, a los familiares, los mentores espirituales, y se va ampliando los vínculos del amor del niño. Reconocer la santidad de la familia. ¿Y qué significa reconocer la santidad de la familia? Significa habitar todo lo bueno, valioso, noble que hay dentro del núcleo familiar y tratar las relaciones cotidianas como algo sagrado, en donde dejamos de lado las rencillas, los desencuentros, los resentimientos, los desacuerdos y fomentamos la acción correcta, impulsando al niño a ser útil y ser compasivo con los demás. Porque yo no puedo desarrollar compasión, no puedo ser empática si estoy en guerra ni con mi familia, con mis pares o estoy en guerra conmigo mismo. Y es por eso es que es tan importante la convivencia familiar. El otro punto significativo es la utilización de un lenguaje espiritual. Y un lenguaje espiritual no tiene que ser un lenguaje religioso, a pesar de que si somos practicantes de una religión, nos va a brotar el usarlo. Es importante que nosotros como padres rompamos el silencio acerca de este tema y demos a los hijos un vocabulario, le demos palabras para expresar aquello que es maravilloso, que es inefable, que no podemos encontrar la palabra. Por ejemplo, identificar cualidades espirituales en situaciones cotidianas, hablar de un espíritu bondadoso que tiene alguien, mantener una transparencia espiritual, que significa compartir cómo la propia espiritualidad de uno ayuda a resolver situaciones conflictuadas o frustrantes. Y al mismo tiempo también validar las preguntas que hace nuestro hijo o hija sin necesidad de nosotros tener toda la certeza de la respuesta. Simplemente necesitamos acompañarlo en esa gran curiosidad que se despliega dentro de él. Ahora, también nuestro papel es fomentar prácticas y rituales. Por ejemplo, los niños que tienen una afinidad tan natural por los rituales, por la oración, los padres podemos apoyar esta práctica, modelándola, permitiendo que los niños nos vean a nosotros, entrar en momentos de silencio y conexión con nuestro corazón, entrar en momentos de oración, en donde muchas veces ni siquiera una oración, sino que un silencio para conectarnos con lo más sagrado de nuestra vida y de quien nos creó en el universo. O realizar un ritual, el orar al ángel de la guarda por la noche, el agradecer el despertar por la mañana, integrar estos rituales en donde también se celebre la vida. Por ejemplo, cenas espirituales, bendiciones o momentos de gratitud compartida, ya sea porque un hijo se mejoró de una enfermedad que tenía. Celebrar y tener un ritual familiar solo porque pudimos reunirnos hoy para cenar. Es importante también el tiempo
contemplativo, en tranquilidad, y podemos invitar a nuestros hijos a vivir esos momentos que no tienen por qué ser tan largos. Podemos ir habituándolos a estar en silencio junto a nosotros, en donde estamos conectados y solamente en contemplación, ya sea de nuestra respiración, ya sea del latir de nuestro corazón, ya sea de sentir nuestro cuerpo. Es tan valioso. Y si lo empezamos a practicar cuando son chiquitos, se les va a hacer tremendamente más fácil a medida que crecen. De esa manera, cuando los invitamos a la contemplación tranquila, vamos a evitar sacarlos de esos ritmos frenéticos, de esos de esa ruidosidad que habita en el mundo de hoy día, y lo llevamos a momentos de paz y también al desarrollo de juegos imaginarios en donde echan a volar su mundo interior. El otro aspecto importantísimo es conectar con la naturaleza y con los animales. Al fomentar nosotros la sintonía del niño con el mundo vivo, es una vía directa hacia la espiritualidad. Y nosotros como padres podemos animar a nuestros hijos a vivir cerca la experiencia de ver los animales como almas gemelas y a encontrarlas en la naturaleza, en un lugar donde ellos puedan reflexionar y llenarse de experiencia, sabiduría. Ahora, el otro punto importante, cuando nosotros hacemos todo esto, cuando son chiquitos nuestros hijos, vamos a poder apoyar la individuación del niño, de nuestros hijos cuando ya son adolescentes. Porque en esta segunda década los padres requieren replantear la rebeldía o el malestar de este hijo como una búsqueda o un despertar espiritual que es tan importante. Y ese proceso de individuación espiritual les ayuda a encontrar su propio proceso de propósito y valor inherente que ellos tienen. Y es la tarea más trascendente e importante de esta etapa. Ya voy a mostrarle al final de esta presentación una imagen donde se ve claramente de cómo todo lo que hemos sembrado cuando ellos son pequeños va a redundar en un gran beneficio para cuando ellos se transformen en adolescentes. ¿Cómo puedo usar un lenguaje espiritual con mis hijos? El lenguaje espiritual se define como un conjunto de palabras o modelos explicativos o historias y perspectivas culturales que le permiten al ser dar nombre y forma a la facultad humana que es innata de la espiritualidad. Ahora, mientras que la espiritualidad es esa capacidad biológica, ¿cierto?, con la que nosotros hacemos, el lenguaje espiritual da vida y es el mapa o la hoja de ruta de la que aprendemos con el entorno donde nosotros nos desenvolvemos para poder expresar toda esa realidad interna que habita en nosotros, es decir, cómo lo traemos a concreto, cómo lo expresamos, cómo lo dirigimos hacia nuestros niños y cómo actuamos, es decir, lo que viene de nuestra epigenética. Todo ello va a conformar nuestro mapa u hoja de ruta basada en nuestra espiritualidad innata. Al usar el lenguaje espiritual con nuestros niños es importantísimo porque va a ayudarles a definir la percepción, porque al nombrar experiencias espirituales
les va a permitir a ellos reconocer que su vida interior, todo lo que han vivido y han visto de lo invisible, es real y es valiosa y muy importante. Y es tan importante porque nosotros como padres no necesitamos ser expertos en teología ni tener una fe perfecta. Solo necesitamos estar presentes y usar palabras que nos nazcan de manera auténtica y que sean cómodas para nosotros expresarlas. Es por eso que es importante adoptar un vocabulario espiritual básico, muy simple. Brújula interior o brújula espiritual. Usarla para referirnos a esa guía interna, para saber qué es lo correcto. Marcar la brújula en norte, que nos va a llevar a consolidar lo que es más adecuado. El conocimiento del corazón nos va a servir para distinguir la sabiduría intuitiva y la empatía de la información que está en el intelecto. Y el otro es el campo del amor. Importantísimo usarlo para describir ese espacio de apoyo sagrado que forma la familia y los amigos. Y el otro es el yo superior, refiriéndose con esto a esa parte más sabia y eterna que está dentro de nosotros y que es guiada por el Dios y la energía superior que está siempre con nosotros. Y también la otra hermosa palabra, ángeles del camino, para nombrar hacia las personas o momentos que aparecen de forma inesperada para brindar ayuda o guía en un momento que lo necesitemos. Es bueno sorprender a nuestros pequeñitos siendo nosotros espirituales. Y en lugar de usar normas de cortesía, identificar las cualidades espirituales en todas nuestras acciones cotidianas. Si el niño ayuda a alguien, uno le puede decir, tu compasión y amor por el espíritu de los demás es tan lindo. Actuaste con tanto amor desde tu espíritu. Si toma una decisión acertada y que era compleja, decirle, hiciste caso a tu brújula interior, hablar de otras personas, saliendo de las etiquetas del nombre que le ponemos, describirla como almas en la tierra. En lugar de decir la oficinista, podemos decir Katy, esta mujer bondadosa con los ojos brillantes y espirituales. Y ese lenguaje lo vamos adaptando, lo vamos simplificando, lo vamos haciendo nuestro y que sea natural y que sea permanente. Así el niño, la niña, va teniéndolo dentro de sí, naturalmente expresado y sintiendo seguridad de que está en un lugar resguardado. El otro punto importante es practicar la transparencia espiritual. La transparencia espiritual tiene que ver el que nosotros podamos ser transparentes para resolver los problemas y las frustraciones que nosotros tenemos. Porque no es bueno hablarle a los niños de ser coherentes si nosotros no lo somos. Compartir nuestra historia, nuestras dudas, nuestras situaciones conflictuadas, de acuerdo solamente a lo que ellos puedan comprender. No tiene por qué ser cosas graves que les quiten el sueño. Modelar la resolución de los conflictos. Si nosotros perdemos en un momento la paciencia, decirle,
Lamento haberme irritado y te cuento que hice una oración pidiendo perdón para que mañana sea un día en que yo sea mucho más amorosa con quienes están a mi alrededor. Importante hablar en voz alta de lo trascendente, una bendición sencilla, agradeciendo directamente al universo, a Dios Padre o al Creador por los regalos de la vida. Al mismo tiempo, responder sus preguntas con indagación inspirada. ¿Por qué? Porque los niños hacen preguntas que son muchas veces que nos dejan pillas, como por ejemplo, ¿cómo es Dios? ¿O por qué se muere la gente? No necesitas tú tener una respuesta rebuscada ni estar presionada por algo que sea perfecto. Fomenta tu sabiduría interior. ¿Cómo es Dios? Él nunca se ha visto, sino que es el amor. Dios se siente tibiacito en el corazón y se siente su amor, esa energía calentita que rodea nuestro ser. ¿O por qué muere la gente? Solo dejan el cuerpo físico porque el alma vuelve a la casa divina. Pregúntales, ¿qué siente tu corazón? Y escucha lo que te diga. ¿Qué te dice tu yo superior sobre esto? Y si te dice que es mi yo superior, es esa parte más hermosa y profunda de ti. O preguntarle, ¿sientes tú que hay algo más grande que nosotros? Es importante validar su curiosidad y decirle, esa es una pregunta muy significativa y me encanta que explores mucho más allá hasta el infinito. Y fomentar el multilingüismo espiritual. Los niños son seres universales. Explícale que lo sagrado tiene muchos nombres y muchas caras en diferentes culturas y puedes buscar la forma de mostrárselo. Hablar con respeto de las religiones para que aprendan a ver la presencia espiritual en todos los seres humanos, independiente de cómo los otros oren. Porque en realidad uno de los obstáculos más complejos es el silencio. Ese es el mayor obstáculo. Cuando los padres guardan silencio de estos temas, hay un mensaje implícito que es la realidad espiritual de los hijos y que ellos sienten que eso no es importante y que todo ese mundo enorme que se despliega cuando uno es chiquito no es válido. Y eso es cual si fuese una muerte de todo lo más maravilloso que a nosotros nos ha ocurrido desde que llegamos a la vida. Es importante prestar atención y usar palabras para expresarlo, activar la capacidad de los hijos para fluir en el mundo con una base sólida, espiritual, que sea fomentada por nosotros. Y eso es tremendamente importante. Ahora, esta espiritualidad compartida que la habíamos mirado hace poquito es tan importante porque fíjense que aquí, fuera de la importancia de nuestros padres, también está la importancia de los abuelos y de cómo ellos se involucran, porque cuando esta espiritualidad compartida se transforma en la transmisión intergeneracional de esta sensibilidad espiritual o religiosa que ocurre entre el adulto
y el niño, ¿no? Ya sean los padres o los abuelos, y se define no solamente como la espiritualidad individual de uno, sino que esto, la concordancia y el vínculo espiritual que se enseña y se recibe dentro de esta relación de amor familiar, de unidad. Descubrir esto es tan potente porque le brinda el resguardo tan grande, 80% de resguardo. Esta espiritualidad compartida es 3 a 7 veces más protectora que cualquier otro factor de la resiliencia conocido. ¿Por qué? Porque este chócale, somos iguales, que ese era un reclame, ¿no? Y se afiata con los padres, con los abuelos. Eso es, primero, explícito, porque se usa la palabra para nombrar lo que es trascendente y se mantiene ello vigente en conversaciones abiertas sobre la vida espiritual. También porque es en conjunto, mediante toda esta práctica compartida, ya sea meditando, ya sea orando, ya sea cantando, ya sea en rituales familiares o ir a un servicio religioso. Y se basa fundamentalmente ¿dónde? En el amor. Se transmite a través del amor sin ninguna condición, donde el niño experimenta el afecto de sus padres como una extensión del amor desde el universo o proveniente de Dios. Ahora, esta socialización guarda relación con quienes, con los abuelos, con los mentores, con las figuras externas, las tías, los tíos, los entrenadores, los maestros o líderes juveniles que pueden ser embajadoras de la trascendencia para el niño. Esta parte a mí me toca de sobremanera porque cuando trabajo con niños o trabajo con adolescentes, como mentor espiritual que soy, ellos abren un campo maravilloso y se sienten muy bien porque hay algo dentro de ellos que despierta a eso que sintieron que no fue validado, que no fue real, que quizás lo inventaron, porque siempre está dentro de nosotros todas esas semillas que trajimos cuando llegamos a la vida. Por eso también tiene un sentido simbólico. Es el reconocimiento silencioso y sagrado ante un acto de bondad de cualquier persona. Es un gesto que representaba el paso de una antorcha sagrada y una comprensión que era compartida de que la vida está llena de una presencia suprema, sublime. Entonces, este guiño, este chócale, somos y estamos juntos, le dice al niño lo trascendente está dentro de él, a través de él y alrededor de él, integrando de esa manera su espiritualidad natural con la vida diaria, mediante el ejemplo y el apoyo de todos los adultos significativos que a él lo aman. Ahora, ¿cómo le hacemos frente a la cultura materialista para hacer que vibre la brújula espiritual del niño? En esta vida tan materialista que afecta tan negativamente a la brújula espiritual del niño porque lo erosiona y le produce desagregado, es decir, se disuelve. Es como si un cemento compacto que es la brújula se separara todo y le saca de su sintonía espiritual innata. Y aunque los niños nacemos todos con esta facultad plenamente expresada, la presión del entorno que valora lo externo por encima de lo que está interno, escúchenlo bien, debilita la capacidad del niño de percibir lo trascendente. Es por eso que es tan importante que nosotros se lo potenciemos.
Necesita el predominio del valor por desempeño. Ahora, él tiene que poder darse cuenta que el predominio del valor por desempeño le lleva a él a sentirse juzgado constantemente, porque aprende a evaluarse a él y a los demás basándose en atributos que son superficiales, en éxitos externos, en lugar de su valor inherente interno. También le lleva a identificarse con el éxito sin un núcleo espiritual. La identidad del ser se construye sobre solo la adquisición del éxito y del estatus, lo que lo vuelve más propenso a estar ansioso y al miedo a bloquearse frente al fracaso. Y fuertemente está también la aniquilación de la introspección, porque el mundo materialista tiene este ritmo frenético en donde no hay cabida para la reflexión espiritual. Faltan momentos para estar en paz. Se presiona a los niños, como le decía al inicio, para tener su calendario lleno de actividades, ¿sí? En donde las llamadas actividades productivas impiden la introspección interior, lo cual le hace desconectarse de la naturaleza. La distracción constante que tiene con la tecnología aleja al ser, al niño pequeño, de su sintonía natural con el universo que está vivo y que es un canal fundamental para su espiritualidad. Y está el grave riesgo de convertirse en espíritu cercenado. Cuando nuestra cultura ignora o descalifica la sabiduría del corazón, el niño ciertamente va a sufrir lo que las fuentes llaman el espíritu cercenado, donde hay un mundo vacío, sin un lente espiritual, en donde el niño o el adolescente percibe un mundo como un lugar aleatorio y vacío. Vuelvan a ver la masterclass del viernes pasado, que está ahí muy bien explicitado. Experimenta la soledad y, y se experimenta como un aislamiento total. Y recuerden las esencias que son trascendentales para poder salir de estas circunstancias. Y al buscar esto también, al encontrarse con este mundo vacío, va a ir en busca de atajos. Y al no encontrar conexión trascendente, auténtica, van a buscar atajos sensoriales peligrosos. ¿Cuáles son esos? Abuso de sustancias, conductas de riesgo, comportamientos que son estados alienados, buscando poder llenar ese vacío espiritual que se cercenó. Y está también el papel de la fama vacía y el cinismo, en donde los valores dominantes como la fama vacía y el cinismo actúan como verdaderas toxinas que desplazan la búsqueda de una vida espiritual que sea sólida. El cinismo, es decir, eso no es importante para mí, desintegra el campo del amor y el niño pierde la confianza necesaria para que prospere su ser. En conclusión, una cultura materialista tiende a silenciar la voz interior del niño, dejando su brújula espiritual sin un norte claro y lo priva del recurso más potente, escuchen bien, que es la resiliencia, que es la capacidad de poder sobreponerse, y también lo priva de salud mental. Importante tenerlo en cuenta, ¿no?
¿Y cuáles son las actividades que fomentan la empatía en los niños? Este conocimiento desde el corazón, la práctica de la acción concreta y el servicio. Servicio comunitario, llevar comida o ropa a refugios para personas sin hogar o toallas a refugios de animales. Tener gestos solidarios, enseñarles a realizar actos simples como sostener la puerta cuando va a entrar una persona mayor o dejar pasar primero a alguien con menos artículos en la fila del supermercado. Liderazgo en las tareas. Permitir que el niño tome la iniciativa en tareas significativas, como por ejemplo ser el primero en entregar una donación que le va a hacer sentirse bien. Conectarse profundamente con la naturaleza y con los animales le va a ayudar potentemente a poder recuperar la empatía, potenciarla, sostenerla y fortalecerla. Al ser los niños los que ven a los animales como almas gemelas y maestros de ellos, expanden su círculo de compasión. Fomentar el cuidado de las mascotas o la observación de la vida silvestre como seres con sentimientos y familias propias. Identificación mística, validar el momento en que el niño intenta ser el animal, como jugar a un tigre, o ser un tigre, o ser un gato, para explorar qué emociones tiene ese animal, cómo es su fuerza vital y también ir al otro aspecto que es importante, el hábitat donde los animales se desenvuelven y donde vivimos en la naturaleza, realizar caminatas para observar y extasiarnos de la belleza de la naturaleza y ser cuidadosos con ella, recoger basura, regar un árbol, limpiar alrededor de eh, de un espacio en donde hay un asiento, donde en algún momento una persona cansada se va a sentar. Y también está la validación espiritual y el lenguaje que nosotros usemos para hablar con ellos. Nombrar la empatía la hace real para el niño. Sorprenderlo siendo compasivos y decirle tu amor y respeto por el espíritu de este ser vivo es hermoso, como les decía adelante, y tremendamente importante. Evitar el distanciamiento. No usar frases que fomenten la separatividad, como decir, ese no es tu problema o eso no es un asunto nuestro. Y en lugar de eso podemos decir, validar tu preocupación por el sufrimiento ajeno. Veamos qué podemos hacer. También está el simbolismo y la narrativa inspirada, el cómo hablamos, las historias, los ejercicios simbólicos que ayudan a procesar esta interconexión entre los seres. Historias que tienen una moraleja, utilizar cuentos o películas de superhéroes para debatir qué motiva a un personaje a actuar por el bien mayor. Hacer ejercicios de conciencia social, actividades como el uso de cintas de colores para simular y hablar sobre la injusticia o sobre el racismo, permitir que el niño aplique su brújula interior a problemas humanos reales y sepa discernir. Y está también los rituales de gratitud en el campo del amor. Estas ceremonias en el entorno familiar, donde la conexión sea explícita, expresada, va a fortalecer tremendamente este engranaje, este tejido de la empatía. Ceremonias de agradecimiento como forma de vivir una vez a la semana, dos veces a la semana, donde los miembros de la familia puedan escribir una nota de gratitud
por algo que ha hecho otro miembro de la familia o de su propio ser. Reconocimiento del vínculo, hablar abiertamente sobre cómo las acciones de bondad de alguna persona del grupo familiar llenan el cubo del amor de todos los demás. Cómo estas maneras en donde el niño que trae todo esto tan trascendente requiere de padres y adultos significativos dispuestos a unirse a ellos para ayudarle a expandir lo innato que trae, lo sagrado que trae, la espiritualidad natural que portamos al momento de nacer, como el gran regalo de nuestro Padre Celestial para cada humano. En conclusión, es importante el lenguaje de trascendencia, la empatía profunda, en que el niño, como en estas imágenes podemos observar, el niño acoge un animalito para poder resguardarlo al sentirlo asustado, entendiendo su dolor sin palabras y sosteniéndolo firmemente para que se sienta seguro. El lenguaje de trascendencia del asombro natural, desplegado ante la magnificencia de lo que es el universo. Ahí estamos viendo unas imágenes de un cielo estrellado en donde la fascinación pura y absorta ante este cielo estrellado, un insecto o el viento, o sentir el latido del pulso del universo. Y esa última imagen que es maravillosa, el amor curativo, ese ofrecimiento espontáneo de lo que un niño llama un abrazo que da energía justo cuando el adulto más lo necesita. Y tantas veces los hemos experimentado como adultos, desde nuestros niños. Este es su conocimiento espiritual en plena acción. Y es por eso que es tan importante cultivar la brújula interior, porque nuestros hijos poseen una espiritualidad innata y nosotros también, y constituye la mayor fuente de resiliencia que tendrá jamás ningún ser, todo ser, perdón. Y prepararlos para el éxito no es solo llevarlos a que aprendan a jugar fútbol o asegurar buenas calificaciones. Lo más trascendente es nutrir su capacidad de conectar con el universo que lo sostiene. Y prestar atención a esto, haciendo espacio para todas sus grandes preguntas de niño. Y uno como adulto no necesita tener la respuesta exacta para mirar las estrellas con ellos y decir, yo también siento que hay algo más grande allá afuera, en el cielo. Y el trabajar con los niños ofrece que esos niños, cuando sean adolescentes, tendrán este escudo protector tan grande, su espiritualidad innata, la validación desde sus padres y la comunidad que juntos todos crean, la comunidad del amor, va a hacer que rebote en esta cúpula de resguardo las conductas de alto riesgo, la sexualidad sin intimidad emocional, el abuso de sustancias, las depresiones graves. Una brújula interior bien desarrollada nos muestra estadísticamente, científicamente, que es la defensa clínica más fuerte contra
todas las principales causas de mayor morbilidad en los jóvenes. Impulsa el propósito, el significado y la resiliencia radical. Es por eso que la mejor escuela no es la que tiene el currículum más fantástico y que le enseña inglés y que los lleva a Europa o a otros países a desarrollarse en tal o cual área. La escuela más sagrada, más grande y más potencialmente significativa en la vida de uno está en nuestro hogar, con nuestros padres. Me alegro muchísimo como mentor espiritual poder entregarles todos estos conceptos, toda esta maravilla que es este gran, gran tema de cómo nosotros podemos cambiar, ayudar a hacer cambios significativos en el ser, expandiendo esta información. Todo el material que ustedes encuentren desde esta presentación tienen autorización para compartirlo, para usarlo en alguna presentación, porque tiene el gran trabajo de ser un pilar fundamental para un cambio sustancial en la vida de los niños, de los adolescentes y de los adultos jóvenes el día de mañana y de los futuros padres también.